afectado principalmente por la corrupción, el crimen y la burocracia, de acuerdo con el reporte del Foro Económico Mundial. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Baude Barrientos y Abraham González. Bienvenidos. Gracias, Susi. Muchas gracias. Hola, Susi. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar primero parte de la entrevista de lo que nos dijo Daniel Gómez Gaviria, quien es Head of Competitiveness Research del World Economic Forum? En cuanto a México y su desempeño, la primera observación es que México sigue conservando, siendo una de las 5 economías más competitivas de Latinoamérica. Conserva su posición 51 después de Chile, Costa Rica y Panamá. Y este año mejora en el puntaje, aun cuando no suba mucho en el ranking. Entonces acá también creo que es importante mencionar que un análisis correcto de la información del índice debería mirar ambas cosas, ¿cierto? El ranking, que es una posición relativa, pero también el puntaje. Pues vamos de lo general a lo particular. ¿Qué opinan de este primer resultado del reporte del World Economic Forum de competitividad de México? Bueno, está bien, pero no pasamos de una mediocridad, ¿no? Estamos en el lugar 51. Estancados. Sí, digo, qué bien que se avance en ciertos aspectos, qué mal que hay uno que siempre nos lastra. Y ese tiene que ver con pues el respeto a las instituciones, en pocas palabras, con la cantidad de corrupción que hay en este país, ¿no? Hay que recordar también dos cosas. ¿Cómo se conforma este índice? No es que se haga un estudio exhaustivo de cómo están las instituciones en México. Se les pasa un cuestionario a personajes influyentes de este país, directivos de empresa, y ellos contestan conforme a lo que perciben, a lo que sienten. Es así como se hace este índice que recoge el Foro Económico Mundial y generalmente es gente que vive en México o que tiene una relación con México. En ese momento, en esas circunstancias siempre tenemos pues un problema, ¿no? Porque de alguna manera los mexicanos siempre solemos ser críticos, que no está mal, pero solemos ser más críticos que con nacionales de otros países. Es decir, no es lo mismo cómo opinan los mexicanos de México que los brasileños de Brasil. Claro. ¿No? Aquí tenemos esa percepción claramente, ¿no? Lo que tenemos es cómo se va esa percepción que tienen los empresarios en México, cómo va empeorando. Pues en el 2014, por ejemplo, empeoró debido a, tenemos una circunstancia relativamente crítica. Acuérdense que fue cuando cayó el petróleo, ¿no? Y eso complicó la situación de las finanzas públicas. Varios escándalos en el gobierno, ¿no? Escándalos como el de Ayotzinapa, por ejemplo, que también fue un año muy complicado y curiosamente la percepción también nos manda a un lugar muy bajo en ese ranking de competitividad. Ahora, en lo económico, ojo, en lo económico hay orden, ¿no? Y pues por eso es que quizás hicimos una mejora, pero tampoco estamos donde queremos, ¿no? Claro, digo, entre los resultados como más relevantes yo destacaría, son 12 pilares los que considera el World Economic Forum. Uno de ellos son las instituciones, cómo se percibe en las instituciones o cómo se perciben las instituciones dentro del país, y ahí tenemos el ranking, ¿no? Estamos en el lugar, en cuanto a instituciones o a la percepción que se tiene sobre las instituciones, en lugar 123 de un ranking de 137, de 137 países. Eficiencia del mercado laboral es otro también de los que estamos pues en la parte baja de la tabla, ¿no? Educación superior 80, en el lugar 80, salud y educación básica en el lugar 76. Yo me detendría justo en el tema de las instituciones, que es en el que peor estamos, en varios aspectos, dos particularmente: crimen organizado y la confiabilidad o la confianza que existe sobre las instituciones policíacas, ¿no? Creo que estos dos elementos son fundamentales porque precisamente es donde la percepción que tenemos, no solamente los empresarios, no solamente digamos los que están en un cierto sector, sino es una percepción generalizada. Estos dos rubros son los que sentimos que realmente nos afectan. De nuevo, crimen organizado y la confiabilidad en los servicios policiales. Y un tercero, el costo para los negocios del crimen organizado también.
Es decir, hay estimaciones de cuánto le cuesta a las empresas, cuánto le cuesta al gobierno lidiar con el crimen organizado, y son cifras muy altas y evidentemente estamos también hasta abajo de la tabla. Creo que esos son algunos de los reportes o algunos de los datos más importantes. Hay otros en los que salimos bien, si quieres ahorita los abordamos. Por lo pronto me quedo con estos. Sí, de acuerdo a la percepción, Susi, que se vive en Davos cada enero, de ahí se genera la respuesta, ¿no? Pero también los cuestionarios que se les envían a gente que mide aspectos de competitividad aquí en el país, ¿no? Pues la lectura de ellos lamentablemente es que fue algo fallido, ¿no? En este sexenio. ¿Por qué algo fallido, no? Porque remitiéndonos al reporte del 2012, en esa fecha, por ejemplo, el país lo coloca en el lugar 73. En el favoritismo, en la toma de decisiones de los funcionarios gubernamentales. Para el actual estudio, caímos al 129. O sea, estamos solo 8 pasos de ser el peor a nivel mundial. Qué bueno que se detiene ahí, Alberto, porque ese es el tema que más nos duele. ¿Cuánto del dinero que paga el gobierno ya está predestinado a alguien con el que alguien se puso de acuerdo? Ese es el tema que más lastra la competitividad en este país, ¿no? Y es una pena que estemos a ¿cuántos lugares del último lugar? 8 lugares. O sea, ¿con quién nos comparamos ahí? Pues estamos a nivel de, pues de Venezuela, de Haití y algunos países africanos. Precisamente sobre eso nos habló Daniel Gómez Gaviria del World Economic Forum. Vamos a escuchar. En primer lugar, las instituciones. Este es un factor que golpeó a toda Latinoamérica. Instituciones bajó 7 puestos. Hubo un cambio enorme en la eficiencia del gasto gubernamental. Esto es una pregunta de nuestra encuesta de presidentes de empresas, donde México cayó 27 posiciones con una caída también en la nota, en la calificación. Entonces, realmente hay un problema que no es único de México, es realmente compartido por toda Latinoamérica, sacudida por escándalos de corrupción, por un sentimiento de desconfianza hacia la clase política, hacia las instituciones gubernamentales, pero también hacia organizaciones privadas. Entonces, los indicadores de ética corporativa también sufrieron. Entonces aquí destaca pues cómo ha afectado temas, escándalos de corrupción en México, y pues no es el único país que sufre de esto, ¿no? En Latinoamérica. Sí, no, la verdad es que no. El caso de Odebrecht abrió toda la cloaca. Se supo cuántos países estaban involucrados en actos pues muy evidentes de corrupción. En México sabemos que tenemos un problema justamente con esta empresa, ¿no? Pero no es la primera ni va a ser la última, desafortunadamente. Ya los más altos funcionarios del gobierno han dicho que es una cuestión cultural, ¿no? Es una pena que se perciba así dentro del gobierno, y pues creo que es lo que más nos duele, Susi. Hay otro sector que también me gustaría señalar, ¿no? El gobierno hace muy mal en esto, y sin duda alguna también participan las empresas que están involucradas en el proceso. Hay otro asunto en el que las empresas también en México no han puesto atención, y es en el tema de innovación. Tenemos cuántas empresas que invierten realmente en Research and Development, es decir, en investigación y desarrollo. 10, 20 quizás. En realidad ahí es en donde estamos muy atrás, por el lado netamente de las empresas, ¿no? Y la verdad es que en estos rubros también estamos muy rezagados en materia de innovación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estamos conformándonos con las empresas que dan menos dinero. O sea, estamos peleándonos por inversiones automotrices, que aquí lo hemos platicado, dejan márgenes del 10, 15%, que evidentemente son buenas, pero estamos muy lejos de alcanzar los altos márgenes de innovación, que dejan márgenes del 60, 80% por cada dólar que recibe, ¿no? Y en tanto no le inviertas, no estés en la vanguardia de lo tecnológico, lo que se vende caro, pues seguiremos con una economía mediocre que le apuesta a recibir maquila, ¿no? A recibir, a los funcionarios no les gusta que les digas maquila, pero pues eso es el ensamblaje de vehículos que mayoritariamente hacemos en este país, o ensamblajes de electrónicos que en mayor medida conforman nuestra exportación. Bien, pues para ir cerrando, también me gustaría que platicáramos sobre los mejores lugares en los que estuvo México en este reporte.
¿O querías hacer alguna Sí, anotación? justo quería platicar también de esto que comentaba Jonathan, que me parece también muy relevante, porque además son esos rubros los que hablarían de una perspectiva, los que nos van a eventualmente permitir avanzar en este tipo de rankings. Innovación es uno de ellos y, por supuesto, la educación, que también podría solucionar varios de los problemas que enfrenta el país. Y también en el rubro general de educación, que estamos en el lugar 80 de 137, y hay 8, digamos, subíndices o subsectores dentro de la educación en los que estamos en algunos francamente atrasados. Uno es la calidad en general del sistema educativo y el siguiente es la calidad de la educación en matemáticas y ciencias, que precisamente es donde, digamos, son estas materias las que permitirían generar más innovación, ¿no? No es de gratis que en Silicon Valley o en grandes empresas recién gestadas en esta era tecnológica o en esta ola tecnológica de grandes empresas y de mucho capital, estén llenas de matemáticos, científicos de datos explotando pues la información. Creo que esas son las que nos hablan de la perspectiva de cómo nos puede ir en estos índices hacia adelante. Hay problemas en el sistema educativo total, particularmente matemáticas, ciencias. Creo que esos son rubros en donde se debe poner mucha atención. Bien. Baude, para ir cerrando, pues en el ranking, pues digamos, ¿cuáles fueron los mejores lugares donde salió México? Sí, ahí desgraciadamente también tenemos un poco de malas noticias, Susi, porque México destacó en el caso de inflación, como lo estamos viendo, como el número 1 a nivel mundial. Pero ahí estamos viendo la lectura del año pasado. Ahí cuando estábamos alcanzando niveles, ya casi rozando niveles del 2%, ¿no? Ahorita con el 6%, pues difícilmente vamos a sostener este nivel. Sin embargo, en el caso de los mercados financieros también se podemos destacar, ¿no? Ha sido una labor ardua de parte del gobierno, en este caso sí lo podemos subrayar, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, la Secretaría de Hacienda, sí se han esforzado por poner las reglas sobre la mesa, ¿no? Las reglas parejas, ¿no? Por ejemplo, la ley FinTech, que en pocos países realmente la tienen, ¿no? Esos son de las pocas cosas que podemos resaltar positivas del reporte. Bien, conclusiones. Yo creo pues que nos sigue doliendo lo que nos dolía aún antes de las reformas. Qué bueno que se hicieron las reformas estructurales. Yo creo que se actualizó México al año de 1999, ya estamos en ese año en materia de reformas, porque realmente los países ya habían hecho eso antes que nosotros, los países adelantados, ¿no? Ahora tenemos que actualizarnos con el 2017 o el 2020 y eso implica mucha educación y mucha inversión en tecnología. No lo veo, no percibo más que en lugares muy focalizados, estamos viendo algunos temas que después hablaremos de esos, pero francamente no es un proyecto nacional y eso me preocupa. Me quedo con el dato que mencionaba Baude en este tema de la corrupción o del favoritismo que existe por parte de oficiales del gobierno en la entrega de contratos, en cómo se administra los recursos. Creo que eso es un dato fundamental. Ya vimos varios escándalos, mencionabas Odebrecht, pero también casos, como el Socavón, en donde se entregaron a empresas probablemente no calificadas, o en otros casos, donde incluso se han visto tragedias provocadas porque no se toman las decisiones correctas o no se implementan los procedimientos adecuados a las empresas adecuadas o a las empresas que cumplen con todas las regulaciones, ¿no? La confianza pues se derrumbó, Susi, definitivamente, no solo en nuestra clase política, como le llamamos, ¿no? Sino también en el caso del Poder Judicial. O sea, la confianza en los juicios y en la toma de decisiones de los jueces sí se derrumbó por completo, ¿no? Más de 30 lugares en solo 6 años. Este es un aspecto que tiene que trabajar desde el primer día el próximo presidente. Sí, todos hablan de los diputados, todos hablan del presidente, pero ¿quién se pone a revisar la actuación del tercer poder, que es el Poder Judicial, y que realmente está en un problema de percepción? Bien, pues sin duda la corrupción, uno de los temas que no deja avanzar a México en temas de competitividad, y también la falta de inversión en la innovación. Esto es lo que a grandes rasgos vemos en el reporte de competitividad del World Economic Forum.